Bueno, esta mañana continuamos con nuestra serie verso a verso a través del libro de Mateo. This morning we're going to continue with our series verse to verse to the book of Matthew. Y hemos llamado a nuestra serie en el libro de Mateo, Dios cumplió su promesa en Jesús. And we call this series on the book of Matthew, God fulfilled his promise in Jesus. Porque efectivamente a través de Jesús es que tú y yo podemos conocer las promesas del Señor. Because in fact it's through Jesus that we can get to know the promises that God made. Porque cuando Jesús vino, Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Because when Jesus came, he came to fulfill all the promises that we're reading on the Old Testament about Amen. Jesus. Amen. Bien, entonces, hoy en nuestra historia de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para nuestra vida. In today's story, we're going to be talking about a really important topic for our lives. Y el tema que vamos a hablar es acerca de la traición. And the topic we're going to talk about is treason, betrayal. Levanta tu mano si alguna vez alguien te ha traicionado. Raise your hand if someone has betrayed you at least once. ¿Y cómo te sientes? And how do you feel about it? No es un, wow, someone betray you? You're too young for that. How old are you, my friend? 10? 10 years old, he said, right? 10? Wow, 10 years old and he's having rough experience of life. 10 años y ya traicionaron a mi amigo acá. La traición no es algo que nos gusta, Betrayal is not something we enjoy, especialmente cuando se trata de amigos cercanos. especially when it comes from a close friend. No me puedo imaginar el corazón de mi amiguito aquí cuando lo traicionaron. I can only imagine how my little friend felt when he got betrayed. Cuando a ti te traicionaron, ¿cómo you- te sentiste? When you were betrayed, how did you feel? Bueno, y hablando de traición, esto me recuerda una historia de un gringo llamado Eric. And speaking of betrayal, this reminds me of the story of a gringo called Eric. Este gringo estadounidense llamado Eric había sido arrestado en México por su participación en el robo de un banco. This American gringo called Eric was arrested in Mexico because he took part in robbing a bank. La policía sabía que habían enterrado el dinero en alguna parte y necesitaban encontrarlo. The cops knew they buried the money somewhere and they needed to find it. Entonces lo interrogaron usando un intérprete llamado Manuel. So they interrogated Eric using a translator called Manuel. El capitán de la policía inició el interrogatorio hablando con el intérprete Manuel. Pregúntale al gringo dónde puso el dinero. The captain of the police was starting the interrogation with Manuel, and he asked him, ask the gringo where the money is. Dice que no sabe, capitán. Then the translator is, oh no, he says he doesn't know where it is. Dígale que si no nos dice, lo pondremos en la cárcel por el resto de su vida. Well, tell him that if he doesn't tell us where the money is, he's going to be in jail for life. El intérprete Manuel escuchó al gringo estadounidense, al gringo Eric, y le respondió, dijo que nunca te va a decir dónde está el dinero. So the translator Manuel talked to Eric, and then he told the police, he said he's never going to tell you where the money is. El capitán sabía que era hora de ponerse serio. The captain knew it was moment to get serious. Y le dijo que si no le decía dónde estaba, lo iba a meter en la cárcel con el asesino más brutal de México. And the police captain told Manuel, tell him that if he doesn't tell me where the money is, he's going to be put in jail with the most dangerous assassin in Mexico. Finalmente el estadounidense Eric respondió en inglés, sí sé exactamente dónde está el dinero. Then finally after this, the gringo Eric responded in English, yes, I know exactly where the money is. Si me llevas a la montaña fuera de la ciudad, te mostraré exactamente dónde está el dinero. He said, if you take me to a mountain outside the city, I'm going to show you exactly where the money is buried. Está justo debajo de un cactus en una gran roca a un lado. It's just under a cactus next to a big rock. Por favor, no me metas en la cárcel con ese hombre. Please do not put me in jail with that man. El capitán se dio cuenta que ahora sí estaba diciendo algo. So the captain finally realized that he might be saying something. Y le dijo al intérprete Manuel, bueno, ¿qué fue lo que te dijo el gringo? And then the captain asked Manuel, hey,
what did he say? Manuel dijo que nunca te dirá nada y que puedes hacer con él lo que tú quieras, que a él no le importa. Manuel said, you know what? He said he's never going to tell you where the money is and you can do whatever you want with him. La traición es algo que no le agrada a Dios. Betrayal is something that God doesn't like. Y este intérprete Manuel traicionó a este gringo. And this translator, Manuel, betrayed this gringo. Así que si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y es Las consecuencias de la traición. So if you're taking notes this morning, look at your screen. There's the title. The title of today's story is going to be The Consequences of Betrayal. Una vez más, las consecuencias de la traición. Once again, the consequences of betrayal. Y nos estamos entrando en el libro de Mateo, capítulo 27, versos del 1 al 10. And once again, we're going to be reading the book of Matthew, chapter 27, from verse 1 to 10. Mateo 27, versos del 1 al 10. Matthew 27, verses 1 to 10. Y en nuestra historia de hoy nos vamos a centrar en la vida de Judas Iscariotes y las consecuencias de su traición. In today's story, we're going to focus on the lives of Judah, and we're going to see the consequences of his betrayal. Y mientras estudiamos esta historia, nos vamos a topar con 4 lecciones que podemos aprender de la traición. And while we study this lesson, we're going to find 4 lessons that we can learn from betrayal. Así que por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 27. So please do open up your Bible in Matthew chapter 27. Tu Biblia, tu teléfono, tu tablet, lo que tú tengas, y comenzamos leyendo los versos 1 y 2. Your Bible, your phone, your tablet, whatever you have. We're going to start reading verse 1 and 2. Dice la palabra de Dios: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. When morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Es importante que recordemos qué está sucediendo en esta escena. It's important that we remember what's happening on this scene. Y para esto necesitamos ver toda la fotografía. And for this, we need to see the whole picture. Su amigo y su discípulo, su tesorero, traiciona a Jesús con un beso. His friend, his disciple, his master of coin, betrayed Jesus with a kiss. His treasurer. Treasurer, okay. Después de esto, Jesús es arrestado ahí mismo en el huerto de Getsemaní como un ladrón. After this, Jesus is arrested in the Garden of Gethsemane as a thief. Y luego fue llevado por 6 juicios totalmente ilegales en la madrugada. Then he went through 6 completely illegal trials during the early morning, midnight. Y por si fuera poco, su amigo Pedro también lo traicionó al negarlo 3 veces debido a que no supo responder a la presión social. And if that wasn't enough, his friend Peter also betrayed him 3 times while denying him because he didn't know how to respond to social pressure. Y la Biblia en esta historia nos regresa una vez más a la historia de la traición de Judas. So the Bible is going to take us back to the betrayal of Judah. Y es aquí donde retomamos nuestra historia. Leamos una vez más el verso 1 y 2. This is where we're going to retake our story. Let's read verses 1 and 2 once again. Venida en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. When morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Vemos en nuestra historia de hoy que llegada la mañana, la autoridad espiritual se reunió en consejo para hacer complot en contra de Jesús. We see in our history today that when the morning came, the spiritual authorities got together, they gathered and plotted against Jesus. En este punto, Jesús se encuentra en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. At this point, Jesus is in the house of the priest called Caiaphas. Un lugar a un lado del aposento alto, allí en Jerusalén. A place next to the upper room there in Jerusalem. ¿Y cómo sé que está a un lado del aposento alto? And how do we know that he was next to the upper room? Esa es una buena pregunta. That's a good question. Recuerda que hace más de un mes estuvimos allí en Jerusalén. Remember that 1 month ago they were in Jerusalem?
Y nos tocó conocer el aposento alto, pero también la casa de Caifás. And they had the opportunity to know the upper room and also the house of Caiaphas. Y fuimos ahí donde era la casa de Caifás y hay un templo construido encima de la casa de Caifás. And they were to the house of Caiaphas, and there's a temple built above the house of Caiaphas. Había algunas pinturas, como puedes ver al final, algunas pinturas acerca de este momento. Síguele, esa que pusiste. Acerca de la acción que estamos hablando. We can appreciate some paintings about the moment we're talking about. Y vemos ahí a Jesús en esta área, en esa fotografía, cómo lo representaron o cómo lo tienen representado ahí en Jerusalén. And we see in this painting how they represented Jesus in Jerusalem. Pero en la parte de abajo del templo hay una cueva que es para meter a los presos. But in the lower part of the temple, there's a cave where they used to put the Presos. ¿cómo? The prisoners. Yeah, the prisoners. Sorry. Se cree que Jesús fue puesto ahí a las 2 de la mañana hasta aproximadamente las 6 o 7 de la mañana. It is believed that Jesus was put there from 2 a.m. to about like 6 or 7 a.m. Así que de esta foto no logras ver completamente todo lo que había debajo del templo. Entonces tengo un video que quiero mostrarte para que puedas apreciar este tiempo. You cannot appreciate the lower part of the temple, but we want to put a video so you can see it. Corre video, yo apago las luces, pero no te preocupes. Aquí era donde tenían prisioneros del tiempo de Caifás. Aquí los bajaban con una cuerda y aquí es donde estuvo Jesús por un tiempo hasta que fue su juicio en la casa, debajo de la casa de Caifás. Aquí podemos ver cómo era este lugar. Prácticamente ahí donde estaban cantando es donde se cree que fue exactamente donde Jesús estaba encerrado. Basically, where you saw the people singing is where they believe is where Jesus was kept captive. Sorry. Así que quería darles una fotografía más o menos de cómo era esta parte debajo del templo. So I wanted to give you a bigger picture of how was the lower part of the temple, O más bien cómo era la casa de Caifás. or how was the house of Caiaphas back then. Regresando a nuestra historia aquí, Jesús está ahorita en este lugar siendo juzgado por las autoridades religiosas. Getting back to the story, Jesus is here in this place, being interrogated and judged by the religious authorities. Y es importante mencionar que con rapidez hicieron todos estos juicios estas autoridades religiosas. And it is important to mention how quickly these religious authorities, went through these trials. Ya querían terminar con el asunto de Jesús porque era una amenaza para ellos. They wanted to be done with Jesus as soon as possible because he was a threat for them. Porque todos estos fariseos estaban haciendo y deshaciendo lo que les daba la gana ahí en Jerusalén. Because all the Pharisees were doing whatever they wanted there in Jerusalem. Y Jesús, al traer la luz, sacaba públicamente toda la basura de estos hombres. And Jesus brought the light with him, and he was like pointing all of them, but because of the bad things they were doing. Y estaban haciendo todo en el nombre de Dios. And the Pharisees were doing all of those things in the name of God. Es como hoy en las iglesias hacen todo en el nombre de Jesús. It's like right now what they do in all the churches, everything in the name of God. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Es lo que hacen. That's what they do. Y los fariseos estaban haciendo lo mismo. The Pharisees would do that back then. Estaban usando la palabra de Dios para maltratar al pueblo. They were using the word of God to mistreat the people. Y Jesús traía luz. And Jesus brought light with Y him. por eso lo odiaban. And that's why the Pharisees hated him. Pero lo que podemos ver en nuestra historia es todas las consecuencias que trae el traicionar a un amigo. But what we can see on our story is all the consequences that brings when you betray a friend.
Y en esto encontramos lo que podemos aprender de la traición, número 1. And this is the number one thing that we can learn from betrayal. Lecciones que podemos aprender si estás tomando. Número 1, aprendemos que la traición puede traer grandes consecuencias, como a Jesús. Lessons we can learn from betrayal. If you're taking notes, number one, betrayal can bring great consequences. La traición puede traer grandes consecuencias. No solamente es el acto de traicionar, sino que trae grandes consecuencias. Betrayal is not only the act of betraying, but it also brings great consequences with it. Desde la perspectiva de Judas, la traición se consumó debido a las esperanzas que el mismo Judas tenía acerca de Jesús. From Judas' perspective, the betrayal happened because of the hopes Judas had over Jesus himself. Lo que se cree es que Judas creía que Jesús, cuando fuera puesto bajo presión y arriesgara su vida, él iba a irse en contra del gobierno romano. Basically, Judas thought that after betraying Jesus, Jesus will start a revolution that will take out the Roman Empire. Entonces iban a comenzar los judíos a rebelarse contra los romanos. Judas thought that the Jews were going to rebel against the Romans. Y esto no está en la Biblia. And this is not in the Bible. Por ahí estuve leyendo y hay algunos historiadores que creen que Judas era lo que es hoy en día un sicario. Pastor Tony was reading some papers, and there's some historians who believe that Judah used to be a Hitman. hitman. No sabemos si es cierto o no, We don't know if that's true, pero se cree. but it is believed. Y como dije, son hipótesis. And as we said, there's just hypothesis. Lo importante aquí es que la traición de Judas fue mucho más allá de lo que él había pensado. The important thing here is that Judas' betrayal went further away than everyone De thought. hecho, él pensaba que a Jesús no lo iban a lastimar. In fact, he thought they wouldn't hurt Jesus. Tal vez lo iban a poner en presión, darle unos latigazos y luego lo iban a soltar. He thought that he might be put in prison or receive some whips, but like, Sin that's it. embargo, cuando vio que la traición fue más allá, Judas se arrepintió y ahorita vamos a hablar de esto. But when he saw that the betrayal went beyond his imagination, he repented, and we're going to talk about this soon. Pero la traición siempre trae grandes consecuencias y hace grandes estragos en nuestra vida. But betrayal always brings great consequences, and it always makes a lot of damage in our lives. La mayoría de las veces en el corazón, a través de la confianza, y no pasa de esto. Most of the time, it's only in your heart, and that's when you lose confidence. But sometimes it doesn't go further than that. Pero también una traición la traición física puede ser devastadora, como en este caso de Jesús. But also, betrayal can be devastating physically, like it was with Jesus. Recuerda que Jesús lo traicionó con una señal de un beso. Remember that Jesus was betrayed, and the sign was a kiss. Y después de esto vinieron todas las consecuencias. And after that kiss, they came all the consequences of the treason. ¿Recuerdas la playera blanca que le pusieron a tu pastor Tony? Do you remember the white t-shirt they put on Pastor Tony? Y que su hermano lo traicionó también. And how he was betrayed by his brother too? No estoy comparándome con el Señor para nada. This is not a comparison, not at all. Pero en el caso de Jesús trajo graves consecuencias ante los ojos del mundo. But in Jesus' case, it brought a lot of great consequences in the eyes of the world. Pero era necesario para nuestra salvación. But it also was necessary for all salvation. Y en mi caso terminé en la prisión por el engaño de mi hermano. And in Pastor Tony's case, he ended up in prison because of his brother's betrayal. Lo que estoy diciendo aquí es que la traición puede trascender más allá de simplemente una acción. What we're saying is betrayal will go beyond just one action. La traición puede traer grandes consecuencias en la vida de las personas. Betrayal can bring great consequences in the lives of people. Emocionalmente, pero físicamente también. Not only emotionally, but physically too. Y es importante recordarte que cuando traicionas, toda la confianza en ti se va a la basura. It is important that you remember that when you betray someone, all the confidence they had on you is going to go to the trash. Así que piensa muy bien qué vas a hacer cuando vas a traicionar a alguien. So think about it really well when you are about to betray someone. Porque la traición es algo que a Dios no le agrada, pero también trae grandes consecuencias en la vida de las demás personas. Because betrayal is something God really doesn't enjoy, but it also brings big consequences in the life of people. Entre ellas puede ser la muerte también. Between those consequences, there can be death too. Así que regresamos a nuestra historia y vemos cómo estos hombres se reúnen en este concilio religioso. So we're going to go back to our story and we're going to see how these men gathered on the religious council. Pero este
concilio religioso no tenía la autoridad para darle muerte a nadie. But this religious council didn't have the authority to kill anyone. Entonces idearon llevarlo ante las autoridades políticas. Esto es un gobernador llamado Poncio Pilato. So they decided instead to take Jesus to the political authorities, to a governor called Pontius Pilate. El Sanedrín, el grupo, el concilio de religiosos, entregó a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador designado sobre el área de Judea. The religious council gave Jesus to Pontius Pilate, the governor that the Romans designed over the area of Judea. Pilato fue nombrado gobernador o procurador en el año 26 después de Cristo. Pilate was named governor in the year 26 after Christ. Se cree que fue un hombre totalmente corrupto y violento. He was believed to be a completely corrupted and evil man. Filón, así se llamaba un erudito judío de Alejandría, describió a Pilato de esta manera. Philon, scholar from Alexandria, wrote the next thing. Dijo, su corrupción, sus actos de insolencia, su rapiña, He said his corruption, his insolent acts, his thievery, su hábito de insultar a la gente, his habit of insulting people, su crueldad, his cruelty, sus continuos asesinatos de personas sin juicio y sin condena, his continuous murders against people without a trial and without a trial and sentence. Sorry, describen a Pilato. that's how they describe Pilate. Entonces era un hombre violento, So he was a violent man. era un hombre que no tenía misericordia de nadie He was a man that had mercy for no one. y era un hombre corrupto. He was a corrupt man. Y los líderes judíos llevan a Jesús, a este hombre violento, creyendo que este gobernador les va a aplaudir, les va a decir gracias por traérmelo. And the Jewish leaders take Jesus to this violent man, expecting the man who applaud him and say, "Oh, thank you for bringing him to." Pensaron que sin ningún problema Pilato iba a matar a Jesús. They thought that Pilate was going to kill Jesus with no hesitation. Pero Pilato no estaba interesado en el cargo de blasfemia contra Jesús. But Pilate was not interested in the charge of blasphemy against Jesus. Lo consideraba como un acto religioso, He considered it a religious act, algo que no le concernía a Roma. something that the Romans didn't care about. Así que los principales sacerdotes y los ancianos trajeron falso testimonio en contra de Jesús. So the chief priests and the elders brought false testimony against Jesus. Trajeron 3 falsas acusaciones. He brought 3 fake accusations. Número 1, que Jesús era un revolucionario Number 1, that Jesus was a revolutionary, y que incitaba al pueblo a no pagar impuestos and he encouraged the people to not pay taxes, y que afirmaba ser un rey en oposición a César. and that he confirmed that he was a king opposing Caesar. 3 asuntos que sabían que Pilato le iba a interesar. 3 things that they knew Pilate was interested about. Y esta historia la puedes leer en Lucas capítulo 23. This history you can read in Luke chapter 23. Entonces tenemos a Jesús ante un tirano. So we have Jesus in front of a tyrant. Y esto es probablemente lo que hizo que Judas se arrepintiera de su pecado. And this is what probably made Judah feel repentance for his sin. Continuamos leyendo el verso 3. We continue reading verse 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Aquí vemos a Judas arrepentirse de la traición hacia Jesús. Here we see Judas repenting the betrayal against Jesus. Quiero que notes que la palabra en el griego que se utiliza aquí para arrepentirse, ¿me la pones? Es una palabra que se llama, que se pronuncia metameiomai. It's important to see that the word in Greek, metameiomai, No sé si así se pronuncia porque no hablo griego, pero es mi mejor versión. we don't know if that's the actual translation because we don't speak Greek. Y significa remordimiento, It means regret, no arrepentimiento. not repentance. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. There's a big difference between one thing and the other. ¿Por qué señalo esto? Why do we point this?
Porque esta palabra no habla de un arrepentimiento de corazón, sino un remordimiento en la mente. Because this word doesn't speak about repentance in the heart, but about having a burden of conscience. Cabe señalar que hay dos clases de arrepentimiento. We need to point out that there's two kinds of repentance. Creo que si vas a la cárcel federal de Mazatlán, Probably if you go to Mazatlan's jail, federal, to the federal prison in Mazatlan, encontrarás que todos los prisioneros ahí de alguna forma están arrepentidos. you will find out that all the prisoners there are regretful in one way or another. No por lo que hicieron, Not because of what they did, pero porque los atraparon. but because they got caught. Generalmente eso no es arrepentimiento. Generally, this is not repentance. Muy pocos están arrepentidos de lo que hicieron. Very few people regret what they did. Judas lamentó aquí que su plan fracasó. But Judas was regretting that his plan failed. Pero Pedro le falló al Señor y se arrepintió. But Peter felt the Lord and he actually felt repentance. Él salió y lloró amargamente. He went out and wept bitterly. A diferencia de Judas, que sintió remordimiento y quiso renunciar a su plan. Unlike Judas, who felt remorse and then wanted to quit his plan. Él devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. He gave the 30 pieces of silver back to the chief priest. Quería arreglar el asunto. He wanted to mend what he did. He wanted to fix. He wanted to fix what he did. Y quería regresar todo para que entregaran a Jesús, que lo soltaran. And he wanted to bring everything back so Jesus would be released. ¿Qué podemos aprender de esto? What can we learn from this? Aquí está la lección número 2 que podemos aprender. There's the lesson number 2. Aprendemos que número 2, la traición se consumó y ya no puedes arreglarlo. We learned that the betrayal is consumed. You cannot fix it anymore. La traición se consumó, ya no puedes arreglarlo. The betrayal is consumed. You can't fix it anymore. Una vez que se consumó la traición, solo queda ver el daño que hace. Once the betrayal is consumed, the only thing left for you to do is see the damage it causes. Judas tenía remordimiento de que su plan fracasó. Judas was remorseful that his plan failed. Obviamente no quería que su amigo Jesús pasara por todo esto. He obviously didn't want his friend Jesus to go through all this, Porque aunque lo traicionó, recuerda, estuvo con Jesús por 3 largos años. because even if he betrayed him, remember, he was with Jesus for 3 long years. Entonces todavía tenía empatía hacia Jesús. So he was still had empathy for Jesus, No quería que llegara hasta una corte federal. and he didn't want him to go all the way to a federal ¿Y court. cómo trató de arreglarlo? How did he try to fix it? Queriendo dar un paso hacia atrás y regresar el dinero. He wanted to take a step back and return the money he was given. Cuando eres una persona del mundo, la conciencia y el remordimiento juega un papel muy importante en la vida del ser humano. When you're a person from the world, your consciousness and remorse play a really heavy role in your life. Las personas se sienten mal porque decimos, tenemos cargo de conciencia. We feel bad because we say, oh, I have a heavy mind, a burden of heavy mind. Heavy conscience, sorry. Y es la parte buena que Dios creó en nosotros para saber que estamos haciendo lo malo. And that's a good part that God made in us so we know when we are doing something bad. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a un ateo que matar a una persona es malo? For example, how to explain to an atheist how killing a person is a bad thing? O alguien que nunca ha escuchado de Dios. Or someone who has never heard about God. Todos sabemos lo que está mal en nuestro corazón porque hay una ley escrita en nuestro corazón. Deep in our heart, we all know what is wrong because there's a law written in our heart. Para los inconversos trae remordimiento esto malo que ha hecho. For the non-converted, this brings remorse, the bad things they do. Pero para los cristianos es muy diferente. But for the Christians, it's very different. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que trae convicción de pecado en nuestra vida. Because we have the Holy Spirit, which brings conviction of sin into our life. Una vez que somos salvos, le pertenecemos a Dios. Once we are saved, we belong to God. Y el Espíritu hace morada en nuestro corazón para siempre, And the Holy Spirit finds a home in our hearts forever, sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad que eres de Dios. sealing us with the promise, with the security that we belong to God. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo vendría, ya que Él sería nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. Jesus said that when He sent us the Holy Spirit, it is for it to be our guide, our helper, Our guide.
your guide. Quiero que leas conmigo cómo Jesús describió al Espíritu Santo en el libro de Juan. I want you to read with me how Jesus described the Holy Spirit in the book of John. Juan 14:16, ahí está en tus pantallas. John 14:16, it's going to be in your screen. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He might abide with you forever. La palabra griega traducida aquí para el consolador significa alguien que es llamado estar al lado de. The Greek word translated for helper, it means someone that's going to be next to. Y la idea aquí es que alguien que viene a tu lado para animarte, exhortarte y convencerte del pecado. And the idea is that it's someone that's going to be cheering you, encouraging you, and convince you about sin. Según Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, el Espíritu Santo toma residencia cuando somos sellados con el Espíritu Santo. According to Paul in Ephesians 1:13, the Holy Spirit takes residence in our heart when we are sealed. Así que en nosotros no cabe el remordimiento, sino el arrepentimiento. So there cannot exist remorse on us, but repentance. ¿Y qué es el arrepentimiento? And what is repentance? Esa es una gran pregunta. That's a great question. Si estás tomando nota, arrepentimiento es esto. Well, if you're taking notes, repentance is this. Es un cambio de dirección en tu vida. It's a change of direction in your life. Una vez más, arrepentimiento es un cambio de dirección en tu vida. Once again, repentance is a change of direction in your life. Es decir, das un giro de 180 grados en tu vida y vas en la dirección opuesta. Which means you're going to take a 180-degree turn and going to go in the opposite direction. Vas hacia acá, hacia el pecado, y le das la vuelta y regresas en la dirección opuesta, You go hacia la through sin. verdad. You go through sin and you're going to turn around and face the truth. Judas tuvo la oportunidad verdadera y genuina de arrepentirse. Judas had an actual chance to repent. Pero es evidente que el pecado no lo dejó tomar la mejor decisión para su vida. But it is evident that sin didn't allow him to make the best choice for his life. Muchas veces nos parecemos a Judas, So many times we are like Judas. porque nuestro pecado no nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo para darle dirección a nuestra vida. Because our sin doesn't allow us to listen to the voice of the Holy Spirit to take a new direction in our lives. Y es importante que si has caído en el pecado de la traición, todavía hay esperanza para ti. It's important that you know that if you fell in the sin of betrayal, there's still hope for you. Puedes arrepentirte y pedirle perdón a Dios, que te perdone, el cual Él lo va a hacer y te va a limpiar. You can repent yourself and ask God for forgiveness, which He's going to do, and He's going to cleanse you. Pero tienes que saber esto. But you have to know this. Las consecuencias de tu pecado en la traición van a The permanecer. consequences of your sin, of your betrayal, are going to stay there. La confianza en ti se va a romper. The betrayal, the confidence is going to be broken. Tu amigo, tu hermano, quien sea que traicionaste, ya no va a confiar en ti. Your friend, your brother, whoever you betrayed is not going to trust you anymore. Pero lo más importante es que Dios te va a perdonar y te va a restaurar. But the most important thing is that God is going to forgive you and He's going to restore you. Y puedes continuar con tu vida. And you can go on with your life. Sin la confianza de tu amigo, obviamente. Without your friend's confidence, of course. Pero dice la palabra de Dios que Él es bueno y que te ama But the Word of God says that He's good and He loves you. y te perdona. And He forgives you. Y si Él te perdona, todo lo demás ya no importa. And if He forgives you, nothing else matters. Porque puedes caer una y otra vez, pero te puedes levantar. Because you can fall once again and again and again and again, but you can stand up. Dice en Proverbios 7 veces caerá el justo y se levantará. Proverbs says, the just will fall 7 times and we're going to stand up. El problema no es si fallas. The problem is not failing. El problema es qué haces cuando fallas. The problem is what you do after you fail. ¿Te quedas tirado o te levantas? Do you stay on the floor or you get up? ¿Te quedas tirado lamentándote o te levantas? Do you stay on the floor crying or do you get up? ¿Qué haces? What do you do? Si te arrepientes, Dios te perdona. If you repent yourself, God will forgive you. Pero las consecuencias van a permanecer. But the consequences will stay there. Son consecuencias de tu pecado. It is a consequence of your sin. Amén. Amen. Continuamos leyendo versos 4 y 5. Let's keep reading verses 4 and 5. Acuérdate que Judas vino ante los líderes religiosos diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. saying, I have sinned by betraying innocent blood. And they said, what is that to us? You see to it. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed, and went and hanged himself. Recuerda que Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado. Remember that Judas had been with our Lord in public and in private. Y si hubiera podido encontrar algún defecto en el carácter de Cristo, aquí hubiera sido el momento donde él lo iba a mencionar. And if he could find any tiny mistake on Jesus' character, this will be a time for him to mention it. Pero incluso el traidor Judas en su último discurso dijo que Jesús era inocente. But even the betrayer, Judas, in his last words, he said that Jesus was innocent. Y es interesante para mí cómo Dios todo el tiempo estaba dando testimonio de la inocencia de su Hijo Jesús. And it's interesting for me how God was all the time giving testimony about his son's innocence. Judas, quien lo traicionó, dijo esto: Judas, who betrayed him, said this, he entregado sangre inocente. I am betraying innocent blood. Pilato, mientras lo examinaba, dijo, lo he examinado y no encuentro ningún delito en él. Pilate, while he was examining him, he said, I look at him and there's no crime on him. Más tarde, el ladrón que estaba en la cruz dijo, mira, este hombre no ha hecho nada malo. Later, the thief who was next to him on the other cross said, hey, look at him. He hasn't done anything wrong. ¿En cuántos lugares vemos que Dios está dando testimonio de la inocencia de Cristo? Look at all the places where we can see that God is giving testimony of Jesus' innocence. Y podemos entender que Cristo no estaba muriendo por su propia culpa, sino por nuestra culpa. And we can see how Jesus wasn't dying because of his, but because of our fault. Él no estaba muriendo por su pecado, sino por nuestro pecado. He wasn't dying for his sin, but because of our sin. Él estaba muriendo para que tú pudieras tener vida eterna. He was dying so you could have eternal life. Su sangre era sangre inocente, His blood was innocent blood, así como lo declaró Judas. just as Judas declared it. Quiero que vean la reacción de los sacerdotes aquí con Judas. I want you to see the reaction of the priest here with Judas. Miren lo que estos hombres dijeron. Look what they said. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. What is that to us? Just see to it. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Según el relato del libro de Hechos, Judas cayó al suelo y su cuerpo se abrió del golpe. According to what facts said, Judas fell to the floor and his body opened up because of the hit. De modo que la teoría es que cuando él se ahorcó, la cuerda se rompió y su cuerpo cayó al suelo. So the theory is when he hanged himself, the rope broke and his body fell to the ground. Y tengo que mencionar esto porque Hechos menciona cuando Judas está tirado en el piso con el cuerpo abierto. And we have to mention this because in Acts it tells us that Judas is on the floor with his body all open. Pero Mateo dice que se colgó. But in Matthew it says that he hanged himself. ¿Cómo terminó en el piso con las vísceras de fuera? How did he end on the ground with all his organs splattered on the floor? Ahorita vas a ver por qué pensamos eso. You're gonna O por qué se cree eso más bien. You're going to see why we believe that En un momento. in a moment. Entonces, Judas fue y se ahorcó debido a su cargo de conciencia. So Judas went and hung himself because of his heavy conscience. No tomó la mejor decisión para su vida. He didn't make the best choice for his life. Y en esto encontramos lo que podemos aprender, número 3. And here we're going to see the number 3 thing that we can learn from betrayal. Aprendemos, número 3, que tú estás aquí y todavía hay tiempo de hacer lo correcto. Number 3, you are here and there's still time to do the right thing. No tienes que ahorcarte. You don't need to hang yourself like Judas. Tú estás aquí y todavía hay tiempo para corregirlo o para hacer lo correcto. You are here, so there is still time for you to do the right thing. Si has caído en el pecado de la traición, tu reacción inmediata no debe ser el suicidio. If you fell in the sin of betrayal, your immediate reaction should not be suicide. Tú estás aquí el día de hoy y todavía puedes hacer lo correcto, que es arrepentirte. You are here today and you can still do the right thing, which is repenting. Y no solamente de la traición, pero está hablando de cualquier pecado. And not only about the betrayal, but about any other sin. Cualquier pecado te lleva al borde de la muerte.
Every other sin can take you to the brink of death porque somos vulnerables. because we are vulnerable. Hoy estamos, mañana no sabemos, solamente Dios sabe. Today we are here, but we don't know if we'll be here tomorrow. Only God Las knows. consecuencias del pecado en nuestra vida son catastróficas. The consequences of betrayal in our lives are catastrophic. ¿Por qué? Why? Porque este es el plan de Satanás, destruirte. Because this is Satan's plan to destroy you. Inclusive el plan de Satanás es acabar completamente con tu vida, así como terminó con Judas. Even Satan's plan is to end your life, just like he did with Judas. Mire lo que Jesús dijo acerca de Satanás en Juan 10:10. Look at what Jesus said about Satan in John 10:10. El ladrón, Satanás, no vino o no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief, Satan, does not come except to steal, to kill, and to destroy. I, Jesus, have come that they may have life and that they might have it more abundantly. El plan del acusador, del ladrón, del mentiroso, de Satanás es destruirte. The plan of the accuser, the thief, the liar, Satan, is to destroy you. Así como destruyó la vida de Judas, también quiere destruirte a ti y quiere destruir tu familia y quiere destruir a tus hijos y a tus amigos. Just as he destroyed Judah, he wants to destroy you, your friends, your family, and your children. Pero hay esperanza, But there's hope, porque Jesús vino a darte vida because Jesus came to give you life, y vino a darte una vida abundante. life in abundance. Así que no dejes que Satanás te condene, So do not let Satan condemn you, porque ¿qué importa lo que tú has hecho? Hay perdón en Jesús. because it doesn't matter what you did. There is forgiveness in Jesus. Jesús te ama y quiere darte vida, una vida abundante. Jesus loves you and he wants to give you life and abundantly. Aunque Satanás venga y te condene, Even if Satan comes to condemn you, solamente tienes que arrepentirte. you only have to repent yourself. Y Dios, Jesús, te va a dar vida y vida en abundancia. And God's going to give you life and life in abundance. Amén. Amen. Terminamos leyendo los versos 6 hasta el 10. We're going to finish reading from verse 6 to 10. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. But the chief priests took the silver pieces and said, it is not lawful to put them into the treasury, because they are the price of blood. And they consulted together and bought with them the potter's field, to bury strangers in. Therefore, that field has been called the field of blood to this day. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the value of him who was prized, whom they of the children of Israel prized, and gave them to the potter's field as the Lord directed me. En esta sección nos encontramos con algunas cosas interesantes. We find some interesting things in this section. Esta última sección nos topamos con que Judas tira las monedas de plata a los pies de los fariseos, ahí en el templo. In this last section, we're going to find that Judah threw the coins to the feet of the Pharisee in the temple. Y vemos a los líderes religiosos tomar este dinero que Judas les había tirado en el piso para comprar un terreno. And we see the religious leader taking this money from the floor and using it to buy a piece of land. Pero ¿te diste cuenta que no quisieron depositarlo en las arcas de la iglesia? But do you see how they didn't want to put this money into the church's treasury? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque según ellos no querían mancharse con la sangre de este hombre llamado Jesús. Because according to them, they didn't want to get their hands stained on the blood of this man called Jesus. La hipocresía de los principales sacerdotes era transparente. The hypocrisy of the chief priests was clear. O sea, obviamente eran hipócritas y no lo ocultaban. They were hypocrites and they weren't trying to hide it. Eran hipócritas realmente y podías verlo. They were really hypocrites and you could see it. No querían contaminarse con el precio de sangre. They didn't want to get contaminated with the price of the blood. A pesar que este fue un precio que ellos mismos pusieron. Although this was the price that they set themselves. Porque dieron 30 monedas de plata por la sangre inocente. Because it was 30 pieces of silver for the blood of an innocent. Y estos fueron y compraron un terreno que se llama Aceldama
ahí a las afueras de Jerusalén, y lo puedes ver aquí en este mapa. So they went to the outside Jerusalem and they bought this piece of land called Akeldama. Este lugar es donde se cree que Judas se colgó para ahorcarse. This is the place where it is believed that Judas hung himself. Y este lugar es como se ve el día de hoy. And this is how the place looks like today. Entonces probablemente en esa colina, en la parte de arriba, había un árbol. So maybe in this little hill there was a tree up there. Y probablemente Judas se colgó de ahí, se quebró la cuerda o la rama y cayó al piso y pues se desparramó. And Judas probably hung himself from a branch, and the branch of the rope broke, gave up, and that's how his organs ended up splattered on the Y ground. este lugar, Aceldama, es llamado campo de sangre. And this place, Akeldama, is called the field of blood. Y vemos que todo esto ya había sido profetizado también por el profeta Jeremías. And we can see that all of this was already prophesied by the prophet Jeremiah. No nos vamos a enfocar en la profecía, pero aquí en el libro de Mateo dice que había esta profecía. We're not going to focus on the prophecy, but in the book of Matthew, we can see that this prophecy already existed. Pero lo importante aquí es reconocer que todo esto ya estaba escrito y era parte del plan de Dios. The important thing here is to recognize that this was already written and it was part of God's Ya plan. estaba en la palabra de Dios. It was already in God's word. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que Dios estaba en control y estaba esperando que todo esto sucediera para que se cumpliera la profecía. This means that God was all the time in control of this and he was just waiting for the events to come so the prophecy could be fulfilled. Pudiera haber sido Judas, pudiera haber sido Juan, pudiera haber sido Pedro, pudiera haber sido cualquier otro. It could have been Judah, it could have been John, Peter, anyone else. Pudieras haber sido tú. It could have been you. Pero lo importante de esto es que ya estaba profetizado. But the important thing is that this was already prophesied. Dios sabía que esto iba a pasar. God knew this will happen. Y Dios tenía el control de esto. And he had control over it. Y por muy difícil que parezca entender esto, Dios usó todo esto para bien. Es decir, esta traición para bien. And as hard as it seems to understand, Jesus used all of this for good. This betrayal, he used it for good. Porque si no se hubiera traicionado a Jesús, Él no hubiera sido arrestado y Él no hubiera muerto por tus pecados. Because if Jesus, if he wasn't arrested, he wouldn't die for our sins. He wouldn't have died for our sins. Y en esto encontramos lo que podemos aprender de la traición, número 4. So here we're going to learn the fourth thing we can learn about betrayal. Dios puede usar la traición para algo bueno en nuestra vida. God can use betrayal for something good in our lives. Dios puede, escucha la palabra, puede usar la traición para algo bueno en nuestra vida. God can, and listen to it, can use betrayal for something good in our lives. No importa qué tan profundo tú has caído o has pecado o has traicionado a alguien, siempre hay esperanza para ti. It doesn't matter how deep you think you fell or how much of a sin you made. Ahora, But there's always hope for you. esto no es permiso para que salgas y vayas a traicionar a alguien. Now, this is not permission to go and betray someone. Si ya lo has hecho esta semana, déjame decirte que Dios puede usar este pecado en tu vida para hacer algo bueno. If you already betrayed someone this week, let me tell you that God can use this sin in your life for something good. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Romanos 8:28. Romans 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, este eres tú, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Ahora, Dios no está diciendo en su palabra que vayas y traiciones y Él va a usar esa traición para bien en tu vida. Now, God is not saying to go betray someone and he was going to use them for something good. Ese no es el punto. That's not the point. El punto es que si ya lo has hecho, Dios trae arrepentimiento y eso es bueno en tu vida. The point is that if you already did it, Jesus will bring repentance in your life, and that's good for your life. Dios puede traer cosas buenas aún en medio de tu pecado. God can bring good things even in your sin, Especialmente si te has arrepentido. especially if you repent yourself, Especialmente si le has dicho a Dios, Dios perdóname por esto. especially if you told God, God forgive me because of this. Las consecuencias permanecen, pero por el pecado, The consequence will remain because of sin, pero el perdón viene a través del arrepentimiento que tú muestras. but forgiveness is going to come through repentance, the repentance you show. Y Dios puede usar la traición para algo bueno en tu vida. And God can use betrayal for something good in your life. Esta situación parece que es muy difícil, This situation seems very hard, pero cuando te has arrepentido trae crecimiento espiritual.
But when you repent yourself, it brings a spiritual growth. y lo convierte en algo hermoso en tu vida. And it turns it into something beautiful in your life. Pero necesitas arrepentirte, But you need to repent yourself. necesitas rendirte a Jesús. You need to surrender before Jesus. Y te garantizo que tus problemas y tus situaciones difíciles se van a convertir en algo bueno en tu vida. And I can guarantee you that your problems and your hard situations in your life are going to turn into something good. ¿Por qué crees que la prueba llega a tu vida? Why do you think that the trial comes to your life? Piénsalo. Think about it. ¿Por qué Dios permite las pruebas en tu vida? Why does God allow trials in your life? Para darte paciencia, To give you patience, perseverancia, perseverance, para trabajar en ti. to work in you. Pues no me des tantas pruebas, no quiero tanta paciencia. So don't give us that many trials. We don't want that much patience. Algunos de nosotros, esa es nuestra oración. Por favor, no me mandes tantas pruebas, no quiero tanta paciencia. Some of us pray like that. Please don't send me those many trials. I don't want that much patience. Termino con esto. We're going to finish with this. Nunca se te olvide que Dios tiene el control y que te ama. Never forget that God has control and He loves you. Y que aunque te sientas culpable, en Él no hay condenación. And even if you feel guilty, there's no condemnation in Him. Así que si has caído en este pecado, acércate a Él. Él está esperándote con los brazos abiertos. So if you fell in the sin of betrayal, get close to Him. He's going to be waiting for you with His arms open. Amén. Amen. Y estas son las buenas noticias hoy acerca de las consecuencias de la traición. And these are the good news today about the consequences of betrayal. Antes de terminar, quiero terminar con una pregunta muy importante para ti. Before you go, I want to finish with a really important question for you. La pregunta está aquí en tus pantallas y es si has nacido de The nuevo. question is going to be in your screen, and it is, have you been born again? Has nacido de nuevo. Have you Piénsalo. been born again? Think about it. ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Significa dos cosas. It means two things. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Y número dos, que reconoces que Jesús es suficiente para traer salvación a tu vida. And number two, that you recognize that Jesus is enough to bring salvation into your life. Y si tú has hecho esto, entonces tú eres una persona nacida de nuevo, es decir, eres un cristiano. And if you have done this before, it means you're a Christian. You're a person who has been born again. Y eso es importante. And that is important. ¿Por qué queremos nacer de nuevo? Why do we want to be born again? Había un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús de noche y él vino con esta pregunta a él. There was a man called Nicodemus, and he approached Jesus in the middle of the night. He had a question. Y le dijo esto: Señor, ¿cómo es que yo puedo entrar al reino de los cielos? He said, Lord, how is that I can go to the kingdom of heaven? Y Jesús le contestó en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And Jesus responded to him, and it is in John 3:3. Truly, truly, I say to you, he who's not born again cannot see the kingdom of God. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No puedes entrar al cielo. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. What does this mean? You cannot go to heaven. Y eso es triste, And that is sad. porque el plan de Dios es que tú vayas al cielo. Because God's plan is for you to go to heaven. El plan de Dios es que tú tengas vida eterna. God's plan for you is to have eternal life. Pero hay un requisito. But there's a requirement. Y el requisito es que nazcas de nuevo. The requirement is to be born again. Para que puedas entrar al cielo. So you can enter heaven. Si no naces de nuevo, quiere decir que no puedes entrar al cielo. If you're not born again, it means you cannot go to heaven. ¿Y entonces qué va a pasar contigo? And then what's going to happen to you? La Biblia, la palabra de Dios nos habla de dos lugares. The Bible talks about two places. Un lugar llamado reino de Dios y otro lugar llamado el infierno, el lago de fuego. One place called the kingdom of God, and the other place is called the lake of fire or hell. Y como ya establecimos, si no naces de nuevo, no vas a entrar al cielo. And as we just said, if you're not born again, you cannot go to heaven. ¿Y entonces qué va a pasar contigo? What's going to happen to you? El único lugar disponible para ti es el infierno. The only remaining place for you is hell. Y eso es triste. And that is sad. Esa es una mala noticia para ti que no has nacido de nuevo. That is bad news for you if you haven't been born again. Porque ese no es el plan de Dios. Because that's not God's plan. Ese es el plan de Satanás. That's Satan's plan. El ladrón vino para robar, matar y destruir tu alma. The thief came to kill, destroy, and steal your soul. Ese es el plan de Satanás. That's Satan's plan. Entonces, si no has nacido de nuevo, tristemente, tu destino es el infierno. So sadly, if you haven't been born again, you're going to go to hell.
Pero no te sientas mal porque hay una buena noticia para ti esta mañana. Don't feel bad because there's a good news for you too. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that God loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. The good news is that Jesus died in the cross of Calvary for you. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo e ir al cielo. The good news is that today you can be born again and go to heaven. Si tú le dices a Jesús que quieres nacer de nuevo, If you tell Jesus that you want to be born again, hoy serás salvo. you will be saved today. Y ya no tendrás que ir al infierno. And you won't have to go to hell anymore. Pero esa es tu decisión. But that is your decision. Voy a pedirle a todos que cierren sus ojos, por favor. I'm going to ask everyone to please close your eyes. Todos con sus ojos cerrados. Everyone with their eyes closed. A lo mejor estás aquí y esto que escuchaste acerca de nacer de nuevo ha hecho impacto en tu vida. Maybe you're here today and what we said about being born again has made an impact in your life. Y tú quisieras hoy cambiar tu destino y decir, Señor, yo quiero entrar al cielo y nacer de nuevo. And you would like to change your faith today and say, Lord, I want to go to heaven. I want to be born again. Si esa persona eres tú que quiere nacer de nuevo y nunca lo has hecho, quiero que levantes tu mano el día de hoy. If that person is you and you haven't been born again, but you want to do it today, I want you to raise your hand. ¿Habrá alguien aquí que quisiera hacerlo por primera vez? Nunca lo ha hecho, pero hoy quiere hacerlo. Is there anyone here who would like to be born again for the first time and never has done it before? Levanta tu mano en alto. Raise your hand up high. Si nos estás viendo en las redes sociales, yo no puedo ver tu mano, pero ahí aparece en tu pantalla un número para que nos escribas y podamos orar por ti que has tomado esta decisión. If you're watching us on social media, there's no way to see if you raise your hand, but there's going to be a number that you can text us and we're going to pray for you if you make the decision. Gracias por habernos acompañado. Thank you for being with us. Iglesia, por favor, abre tus ojos. Church, please open your eyes.